Tengo el gustazo de presentarles a mi querida amiga Arlene Solodokin. Arlene es una experta en los temas de psicología positiva, además de venirlo estudiando y compartiendo y enseñando por varios años. Arlene acaba de terminar una maestría en la Universidad de Pennsylvania con Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, pues entre otras cosas. Arlene fundó el Instituto de Bienestar Integral, que está liderando los temas de psicología positiva y de bienestar en América Latina. Arlene tiene una alianza muy cercana con Tal Ben-Shahar. Tal Ben-Shahar es este famoso profesor de Harvard que ha traducido y ha concretado el tema de psicología positiva de manera increíble para ser digerible para todos. Entonces yo creo que va a tener mucho valor que agregarnos hoy sobre estrategias de bienestar en tiempos de pandemia y en tiempos de reto. No les quito más tiempo de la charla, veo que están ya muchos de los usuarios de Habits con sus relojes, con sus pasos, que bueno, el juego realmente empieza el 1 de febrero, así que vayan familiarizándose con la aplicación para estar con todo al comenzar. Muchas gracias, te dejo la cancha, Arlene, bienvenida. Muchísimas gracias, José Antonio. Es un gusto enorme para mí estar con todos ustedes y platicarles acerca de un tema que además de que me apasiona, creo que ha cobrado relevancia cada vez más cuando estamos inmersos en una situación de tanta ambivalencia, de tanto dolor, de tanta pérdida y de tantos retos. Porque la ciencia de la felicidad, como la conocemos muchos de nosotros, o la ciencia del bienestar es algo que se ha convertido como en la vacuna emocional de nuestros tiempos, en la vacuna psicológica de nuestros tiempos. Y podría parecer contraintuitivo en el sentido de que en momentos difíciles, pues, ¿qué tanto podemos hablar de felicidad? ¿Cuál es la relevancia de la felicidad en estos tiempos? Pero lo que la ciencia ha demostrado es que hay muchísimas herramientas científicamente comprobadas que han surgido del estudio de los mejores casos en el mundo, de personas que han sido sumamente resilientes, líderes que han logrado alcanzar su más alto potencial aún en circunstancias difíciles, organizaciones que también han logrado salir adelante y superar retos muy fuertes. Y todos esos estudios de los mejores casos han informado las herramientas prácticas y los estudios científicos. Entonces, la ciencia del bienestar verdaderamente tiene un impacto importante y puede ayudarnos mucho a transitar por estos momentos de alto nivel de incertidumbre. Cuando hablamos del estrés, pues el estrés realmente ha estado presente en nuestros tiempos desde antes de la pandemia. Si nos ponemos a estudiar muchos de estos headlines y de las noticias alrededor del mundo, hablamos de que hay una pandemia del estrés, que el estrés nos está pues matando, que los índices de suicidio están relacionados con el estrés causado por esta vorágine y esta vida tan rápida que llevamos. Así que no es algo que surge a partir de la pandemia, desgraciadamente ha sido un patrón en el que nosotros hemos estado viviendo ya desde hace algunas décadas y que vale la pena entender bien para poder, pues ahora sí que hacerle frente y entenderlo dentro de de esta como experiencia colectiva que estamos nosotros enfrentando hoy en día. Y voy a hablar para empezar de un tema muy interesante que se llama antifragilidad, que es un tema que nombró por primera vez Nassim Taleb de la Universidad de Nueva York y que él describe de la siguiente manera. Nosotros podemos estar muy familiarizados con lo que es en sí el tema de la resiliencia, en donde sabemos que la resiliencia viene de la física, este término, y que es esta capacidad que tenemos de estar sometidos a presión y de alguna manera rebotar y regresar a nuestro lugar inicial o a las condiciones que teníamos originalmente. Pero el tema de antifragilidad tiene más que ver
con la capacidad que tenemos las personas de poder sufrir un cierto nivel de estrés y poder superarlo y no solo regresar a un nivel normal, sino crecer. Y tenemos varios ejemplos en la vida acerca de esto. Uno es nuestros músculos, nuestro cuerpo, cuando vamos al gimnasio y nos sometemos a un alto nivel de estrés al hacer ejercicio, al hacer pesas, nuestros músculos crecen y se fortalecen. Las personas que saben de jardinería y especialmente de orquídeas, por ejemplo, saben que las orquídeas que florean más son aquellas que están sometidas a un nivel de cierto grado de adversidad, donde hay poca agua, donde hay cambios de temperatura importantes. Y lo mismo sucede con los viñedos, ¿no? De los mejores vinos surgen de las uvas que han logrado ahora sí que superar estos retos del medio ambiente. Y lo mismo sucede con las personas. O sea, realmente el estrés no es que sea malo en sí. Lo que es importante es que tengamos espacios de recuperación. Si tú ejercitas tus músculos todos los días y no tienes descanso, entonces vas a tener una lesión. Pero si tú administras tu tiempo y administras tu energía, entonces puedes de una muy buena manera hacerle frente a este estrés al que estás sometiendo tu cuerpo. Ahora, cuando tal vez Shahar o yo preguntamos a nuestros estudiantes acerca de qué es el estrés postraumático, la mayoría de las personas alzan la mano y saben muy bien describirlo, ¿no? El estrés que se siente después de atravesar momentos difíciles, después de ir a la guerra, de vivir un trauma, de vivir una pérdida, y muchos de los elementos que se suscitan psicológicamente que impiden que funcionemos de una forma adecuada en la vida, eso es estrés postraumático. Sin embargo, muy pocas veces cuando preguntamos cuál es el crecimiento postraumático, muy pocas veces las personas alzan la mano. Y el crecimiento postraumático justamente está relacionado con este término de antifragilidad, porque realmente la mayoría de las personas tenemos una capacidad no solamente de regresar al punto original después de una adversidad, sino de crecer. Muchas personas que atraviesan por enfermedades muy difíciles, por situaciones incluso políticas o sociales difíciles, personas que han atravesado por pérdidas de trabajo, por dificultades familiares o relaciones difíciles de pareja, realmente reportan un crecimiento después de atravesar la adversidad. Nunca llegas a ser el mismo después de un problema. Realmente, si lo logras capitalizar, entonces puedes verdaderamente crecer y aprovechar la crisis como un parteaguas en la vida, de donde adquieras un mayor sentido, una mayor como conexión contigo mismo y con el mundo que te rodea. Pero lo que hace que las personas verdaderamente puedan capitalizar este crecimiento postraumático tiene que ver con el saber que tú puedes crecer ante una crisis. Y eso es algo que sucede, digamos, el doble de veces que el estrés postraumático. Las personas, algunas nos quebramos ante la adversidad, pero la mayoría de las personas logramos no solamente ser resilientes, sino crecer. Y el estar conscientes de que el estrés es una capacidad que tenemos para crecer, nos hace y nos incrementa la probabilidad de que verdaderamente logremos crecer ante la adversidad. Y por el otro lado, también el conocer cuáles son las condiciones que tenemos que sembrar para lograr crecer después de experimentar un momento difícil es de suma importancia. Así que bueno, todos sabemos que la vida tiene altos y bajos y no podemos dominar las condiciones climáticas, pero sí podemos aprender a navegar en este mar de incertidumbre, especialmente si tenemos una dirección de hacia dónde queremos llegar. Así que algo que es muy importante es que el estrés
y la forma que nosotros tenemos de responder ante el estrés es algo que se contagia. Y por eso es que como líderes es muy, muy importante que podamos entender que el pensamiento, las emociones y nuestras actitudes y comportamientos están relacionados entre sí y que necesitamos encontrar cómo podemos desescalar ese nivel de ansiedad o de estrés que sentimos y cultivar hábitos individuales y también hábitos de equipo para poder funcionar mejor. Esto es muy importante. Y tal vez Shahar dice, nosotros creamos a nuestros hábitos y después nuestros hábitos nos crean a nosotros. Y creo que esto está además pues muy relacionado con habits, ¿no? Que es esta capacidad que tenemos de ser conscientes de los hábitos que estamos creando para poder verdaderamente vivir una mejor vida en momentos buenos y especialmente en momentos adversos. Entonces, cuando hablamos del estrés, hablamos de que algo importante para nosotros está en juego y están implicados nuestros valores, están implicados cosas que nuestras relaciones, está implicado muchas veces nuestro trabajo, nuestro sentido de acción y de injerencia en el mundo que nos rodea. Y Kelly McGonigal de la Universidad de Stanford habla mucho de la importancia que es poder reenmarcar o darle un significado diferente al estrés, porque la forma en la que interpretamos el estrés tiene un impacto muy fuerte en cómo nosotros nos desarrollamos. Y bueno, si nos ponemos a evaluar cuáles son las causas de estrés, pues bueno, podemos hablar de depresión, cuestiones financieras, el coronavirus, el sistema político, pero también hay causas de estrés que están relacionadas con cosas positivas, por ejemplo, con una boda, con una graduación, planear un viaje de placer puede ser estresante para nosotros, el nacimiento de un hijo. Entonces nos ponemos a pensar si el estrés realmente es negativo, ¿no? Todo el estrés es malo. Y aquí es donde entramos en la pregunta de que no todo el estrés es malo. Tiene que ver un poco con cuál es la posición que ocupas en esta fotografía, pero independientemente de la posición que ocupes en esta fotografía, incluso si eres el chita, incluso si estás completamente enfocado, sabes a dónde ir, tienes control, tienes fuerza, si tú tienes un nivel de vida donde constantemente estás en un alto nivel de estrés, tu vida y tu bienestar se va a ver absolutamente afectado y necesitas incorporar momentos de recuperación. Entonces, hay muchas maneras de lidiar con el estrés, muchas de ellas inconscientes. Por ejemplo, hay gente que cierra todos los cajones y mete todo aunque esté desordenado adentro y de alguna manera evade las causas del estrés y evade lo que está en sus manos hacer para poder lidiar con él. Por el otro lado hay personas que abren todos los cajones y tratan de resolver todo al mismo tiempo, incrementando esta vorágine de emociones. Y finalmente, la mejor manera de poder lidiar con el estrés es abrir cajón por cajón y tratar de ir poniendo un orden. Y esto es lo que voy a tratar de hacer con ustedes el día de hoy, compartir con ustedes el modelo SPIRE, este modelo de bienestar que ha sido creado por el doctor Tal Ben-Shahar, Megan McDonough y María Sirois, y que busca de alguna manera a través de 5 compartimentos diferentes, enseñarnos herramientas y estrategias para poder vivir mejor. Ahora, hay mucho que les puedo enseñar de aquí en tiempos normales, porque obviamente cuando la marea está baja, cuando el clima está agradable, podemos potenciar nuestro nivel de bienestar muchísimo, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo, me voy a enfocar en hablar específicamente de estrategias que nos pueden ayudar en cada uno de estos ámbitos para vivir mejor.
y enfrentar mejor estos retos que estamos pues, presenciando y siendo parte de. Entonces, el primer elemento es la parte espiritual, por sus siglas en inglés, el ámbito de vida espiritual. Y aquí, como dice Winston Churchill, nunca desperdicies una buena crisis, porque lo constante en el mundo y en la vida es que vamos a enfrentar muchas crisis diferentes. El chiste es qué hago con la crisis que estoy enfrentando. Y aquí es muy importante que podamos cambiar de enfoque. Entonces, ¿cómo podemos cambiar de enfoque? Por un lado, Aaron Antonovsky ha hablado mucho de cómo poder entender cuál es la coherencia de los elementos que están presentes en nuestra vida y en la adversidad que estamos viviendo. Personas que han enfrentado enfermedades, líderes que han atravesado por guerras y situaciones muy difíciles, generalmente entienden que hay una coherencia, un hilo conductor en la historia de lo que están experimentando. Y el poder hacer sentido de este hilo conductor brinda un cierto sentido de control y sobre todo un cierto sentido de paz interior, o como llama María Sirois, de encontrar el paraíso dentro del infierno de alguna forma. Ponernos a pensar acerca de las causas, qué es lo que es manejable para mí. Incluso Víctor Frankl, viviendo en momentos tremendos históricos en campos de concentración, él decía, no soy dueño de las circunstancias, pero sí de cómo vivirlas, y son como círculos concéntricos. Entonces, aún en una crisis muy grande, donde siento que hay cosas que no están bajo mi control, algo puedo hacer. Por ejemplo, no podemos nosotros decidir cómo va a desarrollarse la crisis, o la pandemia, qué tan rápido tendremos acceso a las vacunas, pero podemos controlar el distanciamiento físico, podemos lavarnos las manos, podemos tener ciertas condiciones que dicten el contacto social que estemos teniendo unos y otros. Y eso es lo que está bajo nuestro control y eso es lo que nos ayuda a lidiar mucho mejor con el estrés. Lo otro que ha encontrado mucho Aaron Antonovsky es esta capacidad de que las personas, cuando atraviesan momentos difíciles, las personas que más logran sobreponerse y crecer, cultivar la antifragilidad, son personas que encuentran un significado en lo que están viviendo. Y encontrar un significado no se trata de decir, ay, bendito Dios que sucedió esta pandemia, porque las cosas suceden por algo. Es más bien decir, no sé por qué sucede esto, pero voy a hacer que esto informe mi vida de tal manera que sea beneficioso para mí. Y a través de esta experiencia difícil he logrado darme cuenta de qué estoy hecho, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las fortalezas del equipo de trabajo. Trabajando, por ejemplo, con una universidad grande que me decían es un caos y estamos tratando de dar el servicio en línea a todos los alumnos y de pronto se dieron cuenta que a través de ese esfuerzo titánico que estaban haciendo, cultivaron una cercanía mucho más grande con sus alumnos porque lograron conocer sus condiciones de vida, las comunidades de las que venían, si tenían acceso a internet o no, cómo solucionar necesidades básicas y obtuvieron de la crisis un significado que potenció la relación entre los profesores y líderes universitarios y sus estudiantes, algo que no hubiera sucedido de otra forma. Por otra parte, es importante entender que hay una relación sujeto-objeto, ¿no? Nosotros a veces somos como víctimas de lo que sucede allá afuera y tenemos mayor o menor control. Y es interesante que podamos encontrar cuál es nuestra capacidad de autonomía dentro de la situación que estamos viviendo. Y algo que ayuda mucho para propiciar esta coherencia, esta capacidad de sentir que tenemos herramientas para manejar la crisis y de encontrar significado, se da mucho a través de la escritura. Esa es una herramienta importante que les recomiendo.
especialmente como líderes de organizaciones. Dentro del ámbito espiritual también, hablamos mucho de que las personas tenemos que, muchas veces ante las crisis nos desconectamos mucho de las personas con las que compartimos la vida y nos desconectamos porque dejamos de ver cuál es el impacto que tenemos en la vida de estas personas. Entonces, una manera en este ámbito espiritual es conectarte con las personas y reconocer el impacto que tú tienes en la vida de ellos. Conectarte también con algo mucho más grande que tú mismo. Para muchos esto es la religión o alguna creencia espiritual. Para muchos es la naturaleza. Para otros es el brindar apoyo humanitario o preocuparte por alguien más. Hablamos también de la práctica del mindfulness y de la conciencia plena. Cuando estamos en un alto nivel de estrés, muchas veces estamos enfocados en el futuro o estamos atorados todavía en las causas de nuestro sufrir que está en el pasado. Mientras más logramos cultivar el presente, podemos entonces encontrar reales soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Hablé también, bueno, de la parte religiosa, pero plegarias o rituales no tienen que ser religiosos, pero ciertos elementos que nos ayudan a centrarnos en el presente. Y, por ejemplo, uno de ellos está relacionado con cultivar la gratitud. Hay mucha investigación al respecto y aún en momentos de crisis, si nosotros logramos encontrar por qué estamos agradecidos, en medio de un duelo, por ejemplo, reconocer que mi tía, mi amiga, la comunidad estuvieron presentes brindando apoyo, cambia por completo mi perspectiva y me ayuda a navegar por la crisis de una mucho mejor manera, alumbrando lo positivo que en la vida existe, aún en el sufrimiento. Y la naturaleza es obviamente también una fuente muy importante para encontrar un espacio que te conecte a algo más grande, y la naturaleza por sí misma también ayuda a desescalar el estrés. Hay muchísimas revistas donde los títulos son Estrés y Mindfulness, esta relación, donde se habla de los altos costos del estrés y de los grandes beneficios, y cómo es importante de verdad retomar prácticas que nos ayuden a centrarnos en el momento presente, entender los cambios físicos que se dan a nivel cerebral y cómo la práctica constante, el generar hábitos constantes, verdaderamente tienen un impacto no solo en nuestro sentir, sino en nuestra biología. Como ya hablamos antes, el cuerpo físico, emocional y mental están conectados, y modificar y hacer pequeños cambios en un área de la vida tiene siempre altos niveles, implicaciones en otros campos de la vida también. Y hay algunas organizaciones, por ejemplo, donde instauraron el hacer una práctica muy pequeñita de mindfulness de 30 segundos a lo largo del día, digamos, después de 1 hora y media de trabajo, 3 minutos de concentración en la respiración. Y esto tuvo un impacto muy grande en el bienestar de la gente e incluso en el nivel de productividad. Después viene el ámbito físico. Sé que estoy yendo rápido a través de todas estas porque tengo muchas herramientas que compartir, pero al final lo que espero es brindar un espacio también para tener una conversación y poder contestar las dudas que tengan. El ámbito físico está relacionado, por supuesto, con la forma en la que nos cuidamos, cómo cuidamos a nuestro cuerpo, y esto tiene que ver principalmente con 3 pilares: la alimentación, el sueño y el ejercicio. Estos 3 pilares se relacionan multidireccionalmente entre sí. Si yo me alimento bien, me siento mejor y tengo más niveles de vitalidad. Al tener más vitalidad es más probable que haga yo ejercicio. Al hacer ejercicio en la noche voy a estar más cansada y voy a poder dormir mejor.
Al dormir mejor tengo más vitalidad y se va cultivando como este círculo virtuoso. A veces en momentos de crisis descuidamos mucho nuestro bienestar físico y verdaderamente es el pilar también de cultivar un bienestar emocional. Entonces, hay muchos elementos importantes que en los que podemos poner atención, como estirarnos y movernos a lo largo del día, sobre todo si estamos nosotros en trabajos que requieren mucha estática, el poder crear recreos donde tengamos estas respiraciones conscientes y profundas, el disfrutar de un baño, el dar espacio para estar en contacto con seres queridos que parece que no tiene que ver con el cuerpo físico, pero sí la cercanía emocional con otras personas relaja el cuerpo físico. Ahora podemos con una app poder bailar, poder como transformar un poco la experiencia emocional que estamos viviendo y nuevamente hablamos de este contacto con la naturaleza. Y hay unos elementos muy importantes dentro de la parte física que me gustaría mencionar y son los tiempos de recuperación. Como hablamos al inicio, si tú haces un ejercicio constante y no te das el espacio de darle descanso a tu cuerpo, lo más seguro es que acabes lesionado. Y hay 3 formas de recuperarnos. Micro, que es estas pausas activas, es tener estas pausas de respiración, es tener estos espacios de mindfulness donde si yo tomo mi taza de café, verdaderamente por unos segundos disfrute yo de la temperatura en mis manos, del olor, que pueda yo concentrarme en el presente y crear un oasis dentro de esta crisis o esta vorágine que estoy viviendo. Luego hablamos de la parte meso, que es la parte de recuperación media, donde hablamos de el poder dormir 7, 8 horas diarias y de poder tener a lo mejor algunos recreos un poquito más amplios a lo largo del día. Y finalmente la recuperación macro habla de tener un día completo de descanso, de poder darme el espacio de 2 o 3 días de vacaciones. Dentro de esta vorágine de estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana, nos hemos embarcado en un sistema de vida que daña nuestra salud y al dañar nuestra salud física, daña nuestra salud emocional y finalmente daña nuestro comportamiento porque no nos permite tener un desempeño óptimo. Baja nuestros niveles de creatividad, somos poco capaces de analizar situaciones con una mente verdaderamente analítica, no podemos innovar porque no podemos tomar en cuenta todos los recursos que alrededor nuestro están presentes. Luego pasamos al área del bienestar intelectual. Y en esta parte es muy interesante hablar también de lo que es el impacto de la interpretación. Y cuando hablamos del estrés, es inmensamente sorprendente ver que la forma en la que tú interpretas el estrés, si lo interpretas como reto o lo interpretas como un peligro, tiene un impacto muy fuerte en tu bienestar físico y emocional. Hubo un estudio muy interesante que hicieron en la Universidad de Wisconsin a 30,000 adultos a lo largo de 7 años, fue un estudio longitudinal, en donde le preguntaron a la gente qué tanto estrés habían experimentado durante el año anterior y si pensaban que el estrés era dañino para su salud. Y después de estos 7 años de estar compilando millones y millones de entradas, se dieron cuenta de que aquellas personas que pensaban que el estrés era dañino, tuvieron 43% más probabilidad de morir en los años siguientes. Entonces, aquí estamos hablando de algo sumamente potente, en donde la mente y la asociación que nosotros tenemos de forma intelectual
tiene un impacto directo en la longevidad, imagínense. Obviamente, la longevidad afectada por la salud física y emocional. Aquí otra vez vemos esta conexión entre el pensamiento, la emoción y el cuerpo o el comportamiento. Algo que es, importante aquí mencionar también es un estudio que hay un libro muy interesante que habla de epigenética y los telómeros, que no sé si han oído ustedes de esto, pero los telómeros, digamos que son las puntitas de los cromosomas que están recubiertas de una sustancia que nos ayuda y de alguna manera refleja la manera en la que lidiamos nosotros con el estrés. Estas puntitas, si piensan ustedes en la agujeta con la que ustedes amarran sus zapatos, sería esa puntita de plástico que ven. Y lo que se ha visto es que los cromosomas o los genes se ven afectados de la forma, o sea, si tú experimentas el estrés y lo interpretas y lo vives como peligro, hay un daño en los telómeros que tiene un efecto directo en la longevidad. Porque esa como sustancia que protege los telómeros se desintegra de alguna manera y deja expuesto el contenido genético. Ha habido estudios, por ejemplo, donde a padres que tienen hijos autistas les preguntan cómo viven ellos el estrés de tener hijos con autismo, y muchos de ellos reportan que es un reto muy grande, que constantemente tienen que aprender nuevas cosas, nuevas habilidades, pero que finalmente pues es lo que los tocó y están aprendiendo cómo navegar el proceso. Y hay otros que hablan de que es terrible vivir una situación así, que no descansan todo el día, que es sumamente estresante, y se han dado cuenta que el impacto de esos pensamientos en los telómeros es verdaderamente evidente. Entonces, hablamos ahí de cómo la creencia y la interpretación tiene un efecto directo en la biología, pues ahora sí que es celular. Y las proponentes de este libro ganaron un premio Nobel, y vale la pena leer acerca de su trabajo. Pero, ¿qué es lo que hace la gente a nivel de interpretación diferente? Las personas que interpretan el estrés como peligro son personas que tratan de distraerse, tratan de no prestar atención, deshacerse de las emociones, escapar y desvincularse de la causa. De alguna manera es la evasión, cerrar todos los cajones que veíamos antes. Y las personas que interpretan el estrés como un reto pasan por un periodo de aceptación donde reconozco que estoy viviendo esta situación muy difícil. Son personas que se toman el tiempo para planificar y ver de qué manera pueden hacerle frente a este estrés. Son personas que tienden a buscar ayuda, no se aíslan, justamente porque no están en evasión, buscan ayuda y toman acción. Gran parte del estrés se da cuando estamos todo el tiempo rumiando en el cerebro, tenemos estas ideas repetitivas y no podemos dar el siguiente paso para desencadenar un resultado diferente de lo que yo estoy viviendo. Después hablamos del ámbito relacional. Hubo un estudio también longitudinal muy interesante a lo largo de 70 años en la Universidad de Harvard, donde se estudiaron personas tanto dentro de la Universidad de Harvard como en comunidades adyacentes que vivían en situaciones adversas. Y a lo largo de 70 años las estuvieron siguiendo y les preguntaban cuáles eran los elementos que más impactaban en su bienestar, entre muchísimas preguntas más, donde vieron hábitos de vida, donde vieron qué tanto se cuidaban, si hacían ejercicio o no y demás.
y llegaron a la conclusión de que las relaciones interpersonales son el predictor número uno de felicidad, el predictor número uno de salud, el predictor número uno de crecimiento postraumático, porque al enfrentar una crisis, entonces enfrentarla de alguna manera con el apoyo de personas con las que tú cuentas hace una enorme diferencia. Y otro de los factores que reconocieron es que no importaba tanto la cantidad de relaciones, pero sí la calidad de estas relaciones. El que hubiera una relación profunda versus una relación superficial. Algo que es interesante es que tampoco importaba si la relación era con una pareja amorosa o con un amigo o con un colega, lo que importaba era la calidad de estas relaciones. Francis Bacon desde los 1600 dijo: la amistad duplica la alegría y corta la tristeza a la mitad. Y es muy importante recalcar esto porque en momentos difíciles, ya lo mencioné antes, muchos de nosotros tenemos la tendencia de aislarnos. No queremos que nos confronten, no queremos que cuestionen los pasos que estamos tomando. Es tan difícil lidiar con uno mismo que no queremos tener input de nadie más afuera, y esto al final es detrimental para nuestra salud. Dentro de las relaciones también es importante, bueno, Christopher Peterson, uno de los fundadores del campo de la psicología positiva, habla de que los demás importan, el poner nuestro foco de atención en otras personas y la importancia de esto. Y hay muchas formas de cultivar estas relaciones, y hablo de seres queridos, pero incorporen aquí también sus equipos de trabajo. El poder poner atención en el momento presente con la persona en la que estás tú relacionándote. El multitasking, el hacer miles de cosas a la vez, baja nuestro nivel de conexión, aumenta nuestro nivel de ansiedad y, contrario a lo que pensamos que nos va a hacer más productivos y eficientes, baja nuestro nivel de concentración, baja nuestro nivel de creatividad. Entonces es importante decirle no al multitasking y poder enfocarnos en ese espacio, aunque sean 5 minutos de conexión que yo pueda tener con mi pareja, mis hijos o mi equipo de trabajo. Otra parte es promover conexiones de alta calidad, o sea, pasar de lo superficial a lo profundo. Y esto se puede dar incluso en encuentros muy breves, en donde yo, por ejemplo, te pregunte cómo estás, y no, en lugar de preguntarte cómo estás y tú me contestes bien, decir: oye, ¿cómo estás enfrentando la situación de este momento? Y abrir el espacio a una conversación un poquito más amplia. Esto promueve también la confianza entre equipos de trabajo, por ejemplo. El tú atreverte a ser vulnerable y honesto, y esto es sumamente importante como líderes. A veces creemos que como líderes tenemos que mostrar que somos fuertes, que tenemos todas las respuestas, y en momentos de adversidad brinda muchos recursos a un equipo de trabajo cuando dices: yo también estoy batallando, yo también soy humano y no sé por dónde ir, hagamos una lluvia de ideas, trabajemos juntos por sacar algo adelante. Saber pedir ayuda, ponerte unos lentes donde incluso en estas situaciones de dificultad puedas buscar en ti y en otros lo bueno, las ganas de que están aportando algo para mejorar tu equipo, tu organización, tu familia, esos buenos intentos y buenas intenciones. Tener una comunicación positiva y constructiva que tiene que ver que no ignores las buenas noticias. A veces cuando enfrentamos situaciones muy difíciles, ignoramos las buenas noticias, y las buenas noticias son las que nos van a ayudar muchísimo a capitalizar nuestro bienestar y a darnos un respiro dentro de la dificultad que estamos viviendo.
Lo otro es revisar quién está en tu coro, pensar quiénes son las personas que te han brindado ayuda anteriormente y cómo puedes recurrir a ellos en el presente, sabiendo que en el pasado han sido personas que han estado ahí para ti. Y también pensar cómo puedo yo apoyar a alguien más. Esto se llama también liderazgo al servicio. No voy a profundizar en esto, pero cómo como líder, en lugar de buscar que los demás me sirvan a mí, ¿cómo puedo yo ofrecerme y ponerme al servicio de la gente con la que yo trabajo? En la parte emocional hablamos de un concepto muy importante de Tal Ben-Shahar que se llama el permiso de ser humano, que está vinculado con mucha investigación. Por ejemplo, este libro de This Was Dinner, que habla de todos los elementos positivos de las emociones incómodas o negativas, y en donde hablamos de que los seres humanos, para tener salud emocional, tenemos que dejar fluir las emociones positivas e incómodas, y que muchas de las emociones difíciles, como el estrés, nos están mandando una señal de que algo que valoramos está en juego y de que tengo que hacer algo al respecto. Entonces, en lugar nuevamente de evadir la emoción o tratar de no sentirla, es importante darnos este permiso de sentirla. Por otro lado, hablamos de que las emociones positivas nos ayudan a ampliar nuestro horizonte. En muchas investigaciones se ha visto que después de detonar emociones positivas, los equipos de trabajo y la gente son más creativas, más innovadoras, encuentran mucho más soluciones a problemas que tienen en el momento. Y cultivar emociones positivas es nuevamente una forma de cultivar la antifragilidad. Y aquí les voy a compartir un recurso que es sumamente interesante que desarrolló la Universidad de Yale, en donde se habla de un termómetro emocional. Entonces, ven aquí del lado, las emociones pueden tener altos o bajos niveles de energía y pueden ser más agradables o desagradables. Como pueden ver, todas las que están en color más rojo tienden a tener un alto nivel de energía, pero son desagradables. Es la irritabilidad, aprensión, la ansiedad, el sentirnos furiosos y demás. La parte azul tiene más que ver como con estas sensaciones depresivas, donde hay bajo nivel de energía y bajo nivel de placer, en donde nos sentamos desesperados, desamparados, miserables, deprimidos. La parte amarilla, que tiene un alto nivel de energía, de placer, un alto nivel de placer, que tiene que ver con la alegría, el sentirnos esperanzadores, juguetones y demás. Y finalmente la parte en verde, que habla de que es un nivel bajo de energía, pero que son placenteras estas emociones. Y estas son, por ejemplo, el poder sentirme sereno, tranquilo, en paz, que me toca el corazón, digamos, algo que estoy viviendo más balanceado. Y justamente estas verdes son las que sirven como factores de protección para cultivar un mayor nivel de resiliencia o de antifragilidad emocional. Si estoy atravesando por un momento muy difícil, es importante aquí poder cultivar cómo puedo hacer un poco más navegable el espacio, cómo puedo poner una música que me ayude un poquito, cómo puedo abrazarme y cuidarme y sentir gratitud aún en momentos difíciles. Entonces, estas son las que los invito a cultivar. En la parte emocional, que es el último elemento, y sé, José, que voy un poquitito, a lo mejor más tarde de lo que pensábamos, pero en la parte emocional podemos cultivar, pensar cuándo has sentido emociones positivas en tu vida, en momentos difíciles, y cómo puedes replicarlas en este momento.
enfocarnos en escribir diariamente 3 cosas por las que estoy agradecido, reconocer 3 contactos amorosos o 3 contactos que me han hecho sentir bien, con quién estaba, qué es lo que sucedió y cómo puedo replicarlos. Pues recurrir a la música o a videos que me hagan reír, a la naturaleza o a la meditación, por ejemplo. Y bueno, finalmente no se trata de cultivar una vida sin dolor o una vida perfecta, se trata de abrazar a nuestra humanidad con lo bueno y malo que sucede y al mismo tiempo priorizar la positividad a través de nuestro enfoque mental y de los hábitos que cultivamos y de las experiencias que creamos. Priorizar la positividad es algo muy importante y eso sí está bajo nuestro control, aún en circunstancias difíciles. Ser agentes activos en la construcción de una buena vida, en lugar de ser reaccionarios y pasivos únicamente a lo que pues sucede o la vida nos depara. Y como dice Lao Tzu, lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo le llama mariposa y siempre podemos crecer ante la adversidad, ¿sí? Y bueno, finalmente que se vayan con este quote que me encanta de Peter Drucker que dice, él, bueno, cuando dio sus consultorías al final de su vida, iban a su casa los grandes líderes y pasaban ahí un par de días. Él les decía, el lunes no quiero que me llames y me digas que estuvo súper interesante nuestra reunión y que estuvo maravilloso lo que aprendiste. Como líder, quiero que el lunes me hables y me digas qué es lo que hiciste diferente. Y bueno, eso es lo que espero, que a través de todas estas prácticas puedan hacer algo diferente. Y bueno, pues muchas gracias. Buenísimo, Arlene. Muchísimas gracias. Qué excelente conferencia. Me quedo con la importancia de las relaciones, ¿no? Qué clave ese estudio que he encontrado, que es incluso más importante que alimentación, ¿no? Digamos, cómo concluye eso el estudio sobre el tema de relaciones. ¿Podrías expandir un poquito? Sí, bueno, se quedaron, averiguaron muchísimas variables distintas y lo que se dieron cuenta, por ejemplo, es que comparando niveles de mortalidad que tenían que ver, por ejemplo, no hablaba de nutrición, pero hablaba de hábitos, por ejemplo, el fumar, o hábitos que tenían que ver con la parte de la presión arterial y demás, el factor relacional tiene un impacto muy profundo como un antiestresante para la gente, cuando son relaciones, por supuesto, positivas y profundas. No podemos hablar de las relaciones nocivas, pueden ser peores que cualquier otro agente que nos llega a matar, ¿no? Pero realmente cuando tú estás en contacto profundo con otras personas, lo que sucede es que las hormonas en tu cerebro empiezan a tener un mayor equilibrio y empiezas muchas veces a tener como una resonancia emocional con la otra persona. Y por eso es muy importante elegir con qué personas estamos, porque empiezas, digo, a nivel quizás poco científico podríamos hablar de esa resonancia energética, de vibrar al mismo nivel, pero a nivel científico, por ejemplo, Barbara Fredrickson ha hablado mucho de este campo de resonancia, en donde empezamos a tener estas como neuronas espejo, donde empezamos a actuar de la misma manera en la que actúa otra persona, y esto nos lleva mucho como a poder, ¿cómo lo puedo decir? Como generar esta conexión profunda entre las personas. Si vemos, por ejemplo, sí, a nivel de estudios que se han dado, cuando se estudian los niveles de felicidad en los países, en 143 países, hasta arriba salen Noruega, Dinamarca, países que tienen muchos de ellos todas las necesidades cubiertas, pero muy cerca de esos países están Israel, Colombia, Costa Rica, países que tienen muchas condiciones distintas
y se ha apuntado también a que son las relaciones positivas y los vínculos fuertes entre las personas los que hacen que la gente viva y navegue mejor a través de su vida. Entonces hay muchísimos estudios que complementan el estudio de Harvard justamente. Súper, Arlene. ¿Puedes dejar de compartir para vernos la cara? A ver si alguien más quisiera hacer alguna pregunta Claro. para poder ver a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Arlene directamente? Creo que en el chat hay algunas ya, ¿no? En el chat Carmen decía, me gustaría que nos compartas algunas creencias, enfoques positivos que nos ayuden a enfocar beneficios en la crisis mundial actual. Es decir, cómo, desde qué punto de vista podemos ver lo positivo en todo lo que está pasando. Bueno, algo que es importante es que la psicología positiva no busca el fomentar como una conversación o el tener como algunos mantras que nos ayuden. No es el pensar positivo y entonces voy a convertirme en algo positivo. No está basado, por ejemplo, en el libro El Secreto, está muy fundamentado en la ciencia. Sin embargo, sí está comprobado que el hecho de que tú cultives una mentalidad que busca los beneficios, de alguna forma, que te conviertas en un buscador de beneficios, eso hace que tu cerebro, al igual que cuando una persona está embarazada y sale a la calle y ve puros bebés y carriolas y puras mujeres embarazadas, el cerebro empieza también a buscar más de eso que está como resonando internamente con el pensamiento. Entonces, se habla mucho, por ejemplo, del poder de la gratitud en términos de cultivar una práctica en donde estés buscando qué es lo que aprecias y durante el día, aún en momentos difíciles, vas a estar buscando activamente cosas por las que estés agradecido. Se habla mucho también de poder cultivar hábitos donde tú sientas que eres, o sea, de un pensamiento optimista en el sentido de decir, yo sé que el futuro es esperanzador y sé que en otros momentos de mi vida he pasado por situaciones difíciles y tengo los recursos para utilizarlos nuevamente. El cultivar una mentalidad optimista es una gran parte del estudio de la ciencia de la felicidad o la psicología positiva y habla mucho de cultivar creencias, uno en donde tú eres un agente activo y eficaz en la creación de tus hábitos diarios, donde tú tienes el control sobre ciertas cosas. Habla de la capacidad en la que nosotros podamos analizar algunos de los pensamientos catastróficos que tenemos. Si estamos viendo que yo tiendo a pensar que, bueno, está este virus y seguro me voy a morir y seguro a mí me va a dar, el poder analizar y decir, bueno, ¿cuál es mi bienestar físico? Estoy con condiciones que me acercan a que verdaderamente si me diera este virus fuera catastrófico para mí o no, qué puedo hacer y también analizar, por ejemplo, cómo es que mi rango, o sea, mi rango de edad, o sea, poder buscar evidencia que sustente la creencia catastrófica que estoy teniendo o la rebata. Y el poder rebatir esas creencias catastróficas me ayuda también muchísimo a centrarme en un cultivo de pensamientos más positivos. Algo importante es parar la rumiación. Si estoy en este canal constante y obsesivo de pensamientos negativos, tengo que parar y decir no más, tantas veces como sea necesario. No sé si contesté, Carmen, esa pregunta. Sí, súper, gracias. Tenemos un par de preguntas más que quiero pasar porque nos queda pocos minutos. Sí. Patricia Panes, alzaste la mano. Y después tenemos una pregunta de Daniela y no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Adelante, Patricia. Sí, yo, la verdad, no, espérate. Bueno,
primero agradecerte, felicitarte, ya vi tus videos y la verdad que excelente. Yo soy una persona ansiosa, yo creo que es genético y definitivamente estas herramientas me ayudan muchísimo, pero a veces uno puede caer en la trampa y de quererlo hacer todo, cuando pusieron la plataforma esta Habits, que la verdad que me encantó y que estoy metidísima, sí, mi esposo hoy en la mañana que estaba haciendo pasos porque estoy de competencia, ¿verdad? Me decía, bueno, que tampoco esto sea un estrés para ti adicional, que ya me conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que plataformas, que herramientas, que uno no quiera hacer todo a la vez y de verdad que sean de apoyo y que no se conviertan en una ansiedad adicional? Mira, eso que dices, Patricia, es absolutamente importante y qué bueno que lo mencionas. No existe una fórmula única, no existe una receta que sirva para todos. Todo lo que se sugiere dentro de las prácticas son prácticas que tú tienes que analizar con total honestidad y tienes que ser como el sujeto de tu propio experimento. Tú eres el experimentador y el sujeto, el investigador y el sujeto de investigación. Entonces, es importante, por un lado, en lugar de tratar de hacer muchísimos cambios a la vez, elegir hacer uno o dos. Mucho más vale la pena que te enfoques en algo y tengas esa constancia a que trates de abarcar todas las áreas de tu vida de jalón y entonces no logres sostenerlas a largo plazo. Por ejemplo, el tener una pareja o un equipo de corresponsabilidad puede ser muy bueno para mucha gente porque te da, y dicen que aumenta entre el 89 y el 200% la posibilidad de que tú tengas un logro, pero puede ser que para ti eso genere mucha ansiedad. Entonces, obsérvate y haz modificaciones. A lo mejor una actividad la haces con un equipo de corresponsabilidad y otras realmente las haces tú. Mi abuelito, por toda su vida, y vivió 99 años y medio, tenía un calendario anual y marcaba una rayita cada vez que hacía ejercicio, ¿no? Y si un sábado no podía hacer ejercicio porque estaba enfermo, lo hacía el domingo, pero marcaba la rayita del sábado porque al final del año no podía faltar ninguna rayita y tenía algo hasta arriba que decía, cada rayita alarga la vida, ¿no? Y vivió demasiados años. Al final, que se quejaba de que era tan grande, le dije, pusiste muchas rayitas en tus calendarios, pero para ti a lo mejor, Patricia, el poder tú ser corresponsable de tu propia práctica, a lo mejor quita un poquito del estrés porque puedes tener un poquito de espacio a hacerlo un poco más manejable o moldearlo o poner la rayita el domingo y ponerla después el sábado. Y eso a lo mejor en los equipos de corresponsabilidad no se presta tanto, ¿no? Entonces, haz una cosa a la vez, incluye un hábito a la vez, ya que seas constante con ese hábito, inicia uno nuevo, no inicies con todo y vete observando y siéntate con la libertad de cambiar. La vida es ese viaje de prueba y error y solo así, y abraza tu no saber, tus ganas de perfección. Y el estrés, acuérdate que tiene que ver, uno, con la humanidad y dos, con que algo que tú valoras está en juego. Entonces, lee el libro de Tal Ben-Shahar que habla de la perfección, porque también te puede ayudar mucho a bajar esas expectativas y a quererte aún si no lo haces perfectamente bien. ¿Cómo se llama el libro? Buenísimo. Ay, se me olvidó el título, pero es en búsqueda de la felicidad de Tal Ben-Shahar. Sí. Súper. Gracias. ¿Alguna última pregunta? Estamos ya en tiempo. Creo que tenía algo de equipo, pero creo que vamos a dejarlo en el espacio personal. En honor al tiempo vamos a terminar. Quiero agradecerle mucho a Arlene por compartir su conocimiento con nosotros. Pueden ver más de ella en Habits. Trabajamos muy de la mano. Este evento es parte de la alianza entre Executive Forums y Habits AI. Así que
pues estarán viendo más cosas de bienestar como una prioridad de las dos organizaciones de los próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Espero verles en el app y espero verles implementando hábitos que nos permitan manejar el estrés e incrementen el bienestar. Muchas gracias, amigos. Un buen día a todos. Gracias.